Muy, pero muy buenas tardes, mis estimados y estimadas estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos un poco de lo que es la teoría constructivista del aprendizaje. Mi nombre es John José Ramírez Villa y los voy a acompañar en esta tutoría. Primero que todo, vamos a ver a quién va dirigida esta tutoría, la presentación general, el propósito de esta, la exposición en general de la temática, la actividad colaborativa que les voy a proponer, la evaluación y, por supuesto, las conclusiones. ¿A quién va dirigido? A ustedes, estudiantes de pregrado de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación SEDU y en específico del curso que es Teorías del Aprendizaje. Quisiera que pensáramos en particular de una palabra que llama construir, ¿cierto? ¿Qué es construir para ustedes? Si se dan cuenta, en la parte derecha hay unos estudiantes que están construyendo una edificación, pero lo más importante de ella es la base, la forma en que están estructurando esa base. Es una base amplia, se ve que está robusta, está bien hecha y por ende pueden construir de manera vertical sin ninguna dificultad. Lo mismo sucede con lo que es el constructivismo. El constructivismo o el aprendizaje significativo siempre se va a dar a partir de bases sólidas de aprendizaje. ¿Sí? Si hay buen aprendizaje, es muy factible que se pueda crecer en determinados aprendizajes de manera vertical sin ningún problema y de una forma muy eficaz. Quisiera que viéramos un organizador gráfico que les comparto o que les desarrollé para que vayamos tomando ideas claras de lo que es el constructivismo o la teoría constructivista. Es decir, cada una de estas nubes tiene una información relevante acerca de lo que es el constructivismo, ¿cierto? O cómo lo pueden interiorizar para que vayamos desarrollando en la medida de la tutoría cada uno de esos aspectos que les menciono aquí. La idea es darle clic en cada uno de los más o de los símbolos que aparecen allí con el símbolo más y leer la información y lógicamente interiorizarla, ¿sí? De esta manera podemos tener un poco más de idea de lo que vamos a desarrollar. Ahora quisiera leerles el propósito, que es identificar la principal teoría de aprendizaje, su concepto, objeto de estudio y características fundamentales, así como las distintas posibilidades de aplicación en el ámbito educativo en general y en los procesos de enseñanza y aprendizaje específico del campo profesional. Es decir, nosotros muchos de los aprendizajes que adquirimos fue de manera constructiva o constructivista y por ende podemos llevárselos a nuestros estudiantes para que también aprendan de una manera constructivista, ¿cierto? La idea es lo que aprendimos, llevarlo a nuestro ámbito profesional y encargarnos de que el constructivismo pueda ser parte del contexto académico en el que nos estemos desempeñando. Quisiera que viéramos un video relacionado con lo que es el constructivismo, ¿sí? Entonces, vamos a compartir en este momento un video, un corto video relacionado con lo que es la teoría constructivista del aprendizaje. Es muy sencillo y la idea es poder dar claridad en algunos aspectos de ellos. El constructivismo es una teoría del aprendizaje o corriente pedagógica que tiene como principal actor al alumno. Tiene una visión del proceso de aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye por sí mismo su propio aprendizaje. El papel del docente en esta corriente es de mediador o facilitador. Es quien deberá acercar las herramientas al alumno para que éste vaya construyendo su aprendizaje. Parecería que el docente tiene un papel pasivo, pero en realidad requiere planear experiencias que muevan al alumno hacia la adquisición de un nuevo conocimiento o destreza e irlo acompañando a lo largo del camino. El constructivismo comparte mucho de su fundamento teórico con el cognitivismo, ya que ambos buscan explicar la forma en la que el alumno aprende de una manera significativa. La diferencia más importante que se encuentra con el cognitivismo es que el estudiante no solo integra un nuevo aprendizaje en su estructura de pensamiento, sino que le da una interpretación propia de acuerdo a lo que ha vivido, y eso hace que tenga un significado para él o ella. Es sumamente importante lo que acabamos de ver. La idea es que sigan viendo el video
relacionado con la teoría del aprendizaje que estamos viendo, pero sin dejar de lado la importancia que le vamos a dar más adelante. Resulta que a partir de lo que acabamos de ver, podemos continuar hablando de que la teoría del aprendizaje, el constructivismo, va muy relacionado con lo que es la experiencia activa del estudiante, es decir, todo el aprendizaje o todos los aprendizajes ya van en torno al estudiante, es decir, ya el profesor no es el que tiene todo el conocimiento y se lo brinda al estudiante, el estudiante es el centro del aprendizaje, él ya trae sus ideas, trae sus indagaciones, trae sus herramientas y lo que hace el docente es guiarlo en ese proceso para adquirir el conocimiento, ¿sí? Los procesos cognitivos que adquieren los estudiantes ya no importa realmente dónde los toman. Ah, que yo lo aprendí en televisión, que lo aprendí en un libro, que lo aprendí de otro profesor. Lo importante es cómo trasciende el estudiante con esos conocimientos, es decir, para dónde los lleva. Es generar aprendizaje significativo de los conocimientos que ha adquirido. Ya no importa de dónde los toma, lo importante es qué va a hacer con él y cómo los va a interiorizar. Y por último, es reorganizar esos conocimientos. Es decir, nosotros no nos quedamos con lo que aprendemos al principio. Al principio tenemos unos aprendizajes básicos, los cuales van trascendiendo, evolucionando a medida que va pasando el tiempo y a medida que vamos creciendo y compartiendo con otras personas, que es sumamente importante. Entonces, se van reciclando, se van reorganizando y por ende, los aprendizajes iniciales ya no van a ser los aprendizajes finales. Va cambiando a medida que va pasando el tiempo y eso es sumamente importante dentro de la teoría constructivista. Y tenemos un ejemplo muy claro de lo que es el aprendizaje significativo, es decir, cómo aprendimos nuestro idioma, el castellano en este caso. Primero, aprendimos palabras que iban relacionadas con contextos determinados, papá, mamá, hermano, coche, tetero, ¿cierto? Estas palabras las íbamos asociando sin saber mucho qué significaban, pero más adelante aprendimos palabras nuevas que podían tener sinónimos o que podían reemplazar a las palabras anteriores. Generamos un reciclaje de información y ampliamos nuestro vocabulario, ¿cierto? Esta es la segunda parte y eso es una cuestión constructiva. Es decir, tomamos inicialmente palabras, las convertimos en otras o ampliamos nuestro vocabulario y podemos en un momento determinado utilizar unas u otras. Y por último, lo que hacemos es perfeccionar o enriquecer nuestro idioma. ¿De qué manera? Ya cuando vamos a la universidad o vamos a unos contextos científicos o académicos mucho más amplios, el vocabulario se nos amplía mucho más y seguimos con el reciclaje, es decir, ya afianzamos mucho más algunos contenidos sin olvidar los que tuvimos al principio. Todo el idioma, en nuestro caso, es un aprendizaje significativo y se hace de manera constructivista. Este es un ejemplo muy claro y así muchos otros aprendizajes se realizan paso a paso, reciclando y lógicamente al final afianzando. Les propongo la siguiente actividad colaborativa. En equipos de 4 integrantes van a crear un equipo, ¿cierto? En Teams, en la plataforma Teams, en el cual me van a dar acceso como docente también. Es decir, cada uno de ustedes, 4 estudiantes, van a crear un equipo en Teams y me van a dar el acceso. Luego, ustedes 4 me van a decir qué experimento casero van a realizar. Es un experimento casero. Me proponen el experimento casero, sea de biología, sea de química o sea de física, lo van a realizar de manera individual, cada uno en sus casas, van a tomar registro fotográfico y en video, pero de forma individual, ¿cierto? La actividad es la misma para los 3, o el experimento es lo mismo para los 4, perdón, estudiantes, y van a tomar registro. Luego, en la misma plataforma Teams, van a colocar los resultados que obtuvieron, que los videos y las fotografías van a hacer explicaciones empíricas o científicas o van a debatir de por qué les dio una cosa o por qué les dio la otra y yo también voy a participar en ese debate. La idea es poder llegar de pronto a acuerdos o desacuerdos en un momento determinado. Y luego vamos a hacer un trabajo escrito en el cual me van a explicar si la teoría constructivista se aplicó en ese contexto o si llegamos a un aprendizaje significativo en la actividad o en el contexto en el que estábamos trabajando. La idea es poder llegar a un acuerdo específico para poder realizar este documento escrito. Esta es la actividad colaborativa que les propongo. Luego vamos a hacer un examen o tipo quiz de las temáticas o la información que acabamos de evidenciar.
Sí, vamos a ver solamente la primera pregunta como para que se den cuenta de qué se trata. Ya ustedes van a desarrollar el resto. Dice, ¿cuáles de las siguientes son características del aprendizaje significativo? Que sea activo, constructivo y pasivo, o que sea repetitivo, conductivo y sin contexto, o que sea pasivo, individualista y memorístico. Lógicamente, el aprendizaje significativo es activo, constructivo y participativo. Seleccionamos la respuesta, perdón, y le damos enviar. De esta manera podemos continuar con la siguiente y la idea es que ustedes vayan desarrollando este quiz de manera individual. Luego, por último, vamos a hablar un poco de lo que son las conclusiones de esta actividad. Primero que todo, es fundamental la mediación pedagógica que va a tener el profesor mediante el proceso académico que se está desarrollando. Es decir, un estudiante podría aprender solo, pero se le haría un poco más complejo y además, si tiene una mediación pedagógica clara de un docente o de un tutor, se va a hacer mucho más sencilla y seguramente van a aprender cosas adicionales que probablemente solo no las iba a aprender. Y por otro lado, es muy importante indagar en los estudiantes qué saben o hasta dónde saben para continuar con los procesos de adquisición de conocimientos. Y lógicamente eso es una tarea fundamental del mediador pedagógico, conocer qué saben sus estudiantes para profundizar en los conocimientos que se deban desarrollar. Esas son las referencias bibliográficas en las cuales nos apoyamos. Y por último, quisiera dejarles una frase que me llamó mucho la atención, espero que ustedes también. Dice que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Esto lo dijo en algún momento Albert Einstein. Piénselo, analícelo y miren si es factible o no que esto se dé. Muchas gracias por su atención, espero que les sirva bastante. Cualquier cosa, estamos muy atentos. Dios los bendiga y hasta pronto.